Ya es un hecho que el Congreso de la República archivó el proyecto de la reforma laboral y el presidente Petro parece mantenerse en su propuesta de que seamos los ciudadanos los que decidamos si queremos que se apruebe o no esta reforma laboral que el Congreso archivó sin ni siquiera permitir su discusión. Como existe la posibilidad de que se realice la consulta popular, creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad y el deber de informarnos de qué se trata realmente la reforma y conocer los puntos principales o cuál es su contenido mínimo para no cometer el mismo error de siempre, salir a votar engañados. No queremos eso, ¿cierto? Este es un tema muy importante porque se han dicho muchas mentiras acerca del impacto que puede tener en el empleo el mejoramiento mínimo de las condiciones laborales de los trabajadores. Esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país. Sin embargo, estos argumentos que fueron sostenidos por los congresistas para tumbar la reforma laboral no pueden ser asumidos como una verdad incuestionable porque no lo son, y de eso vamos a hablar más adelante. Así que antes de abordar estas cuestiones, primero vamos a hacer un repaso de cuáles son los principales cambios que pretendía introducir esta reforma en caso de que los ciudadanos tengamos la oportunidad de votar por esta reforma o por estos cambios. Hablemos primero entonces de los cambios relacionados a licencias y permisos. En primera medida, se quería aumentar la licencia de paternidad de 2 a 4 semanas. Actualmente la licencia de paternidad es de 2 semanas y la reforma pretendió subir esa licencia a 4 semanas. Aquí hay algo muy importante y es que esta licencia o el aumento de esta licencia no constituye un gasto para el empleador porque las licencias de maternidad y de paternidad las paga la EPS. Esta reforma también creaba otros permisos u otras licencias, por ejemplo, para asistir a citas médicas, ya sean programadas o de urgencia. También se creaba una licencia o un permiso para cuando las mujeres presentaban dismenorreas o ciclos menstruales incapacizantes. Ojo aquí porque este permiso en particular solo era para las mujeres que ya tenían un diagnóstico de endometriosis. Así que no es cierto, como lo decían por ahí algunos, que ante cualquier ciclo menstrual doloroso las mujeres ya podían faltar al trabajo. Eso no es cierto. La endometriosis es una enfermedad bastante dolorosa y el permiso entonces hubiese solamente aplicado para ese tipo de mujeres que ya habían sido diagnosticadas y que presentarán estos dolores que son bastante incapacitantes. Otro permiso que se creaba era para que los trabajadores pudieran enfrentar graves calamidades domésticas familiares. La grave calamidad, por supuesto, debía ser debidamente comprobada. Otra era para asistir a las obligaciones escolares como acudiente de hijos e hijas menores. También para atender situaciones judiciales y administrativas relacionadas con violencia basadas en género, para que el trabajador pudiera acudir a reuniones sindicales siempre que éste hubiese avisado con tiempo y no se viera afectado el debido funcionamiento de la empresa. Y por último, también se le brindaba la posibilidad a los empleadores para que contribuyeran con el medio ambiente acordando con el trabajador que si utilizaba la bicicleta como medio de transporte para ir y venir de su trabajo, pues el trabajador le podía dar un día de descanso por cada 6 meses de uso de ese tipo de transporte. Estos anteriores puntos de estas licencias que se querían crear, lo que significaba era que el empleador no podía descontarle el día de trabajo al trabajador cuando faltare por algunas de estas razones que debían ser debidamente comprobadas, por supuesto. Otro cambio que se pretendió introducir con esta reforma laboral fue el cambio en el inicio de la jornada nocturna laboral. Actualmente el trabajo diurno es el que se realiza entre las 6 de la mañana y 9 de la noche y el nocturno entre las 9 de la noche y 6 de la mañana. La reforma laboral propuso que el horario nocturno empezara a partir de las 7 de la noche. Esto significaba entonces que si la jornada laboral de una persona se extendía más allá o hubiera empezado a las 7 de la noche, pues a partir de esta hora se le tenía que haber empezado a pagar el recargo nocturno. Actualmente la hora laboral ordinaria cuesta 6.189 pesos y la hora laboral ordinaria nocturna cuesta 8.355 pesos. Es decir que la idea era que a partir de las 7 de la noche se hubiera empezado a pagar la hora ya no a 6.000 sino a 8.355 pesos. Otro cambio fue el aumento del recargo para el trabajo dominical y festivo. Actualmente cuando una persona trabaja los domingos y los festivos se les paga un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Ya sabemos que la hora ordinaria cuesta 6.189 pesos. La reforma pretendió aumentar ese recargo en un 25% más, es decir, que el recargo fuera del 100%.
¿Cómo se verían esos números? El valor actual de la hora en el día de la jornada dominical o festiva es de 10.831 pesos. ¿Y cómo se vería con la reforma? Pues si se hubiese aprobado, las personas que trabajan los domingos y los festivos se les tenía que haber empezado a pagar la hora ya no en 10.000, sino en 12.378 pesos. Así se hubieran visto los números con esta reforma. Frente a la formalización del trabajo informal, esta reforma pretendió promover la formalización de los trabajos de sectores de plataformas digitales como repartidores y conductores. Es decir, que si es evidente que un trabajador de este tipo pues está vinculado de forma dependiente y con subordinación, pues la forma de vinculación debería ser un contrato laboral con todas sus prestaciones sociales. Pero no desaparecía la posibilidad de contratar de manera independiente siempre y cuando se cumplan las características de que el trabajo se ejerce de manera independiente y autónoma. Y en este último caso, las plataformas no podían pactar cláusulas de exclusividad sobre la actividad de reparto. Frente a este punto, se ha dicho mucho sobre el riesgo que podría representar si a este tipo de empresas y plataformas las obligaran a vincular formalmente a través de contrato laboral a estos trabajadores. En particular, ha salido mucho la discusión de Rappi. Sin embargo, yo creo que aquí deberíamos también analizar el ejemplo de otras plataformas que hacen exactamente lo mismo, de repartidores que tienen vinculados a sus repartidores a través de contratos laborales como domicilios.com. Entonces, pues creo que habría que analizar por qué una empresa como domicilios.com no se ha quebrado y tiene vinculados a sus trabajadores a través de contrato laboral y por qué Rappi sí se quebraría. Es evidente que no todas las personas que actualmente trabajan con estas plataformas van a poder ser formalizadas, pero sí un gran porcentaje de estos que obligaría a estas plataformas pues a cumplir con la misma obligación que todas las demás empresas tienen que cumplir, y es el pago y los aportes a seguridad social por sus empleados. Entonces no veo por qué una empresa tan grande como Rappi, por ejemplo, u otras parecidas, se les dé un trato diferente cuando es evidente que muchos de estos trabajadores sí trabajan de manera subordinada, cumpliendo horarios, cumpliendo órdenes. Otro cambio que se pretendió introducir fue respecto de los contratos a término fijo y por obra. Miren, esto es uno de los cambios que a mí me parece que deben hacerse. En Colombia existe una contradicción muy grande en relación con los contratos a término fijo. Y es que este tipo de contratos se pueden prorrogar indefinidamente y no perder su característica de ser a término fijo. Esto es absurdo y contraintuitivo, y por supuesto, como es común, este tipo de contratos generalmente se utilizan es para evadir algunos derechos laborales que no tienen los trabajadores a término fijo. Pero el hecho de que un contrato fijo se pueda prorrogar indefinidamente, pues yo creo que desnaturaliza su función. Así que esta reforma pretendió corregir esa situación, impidiendo que los contratos a término fijo pudieran ser prorrogados indefinidamente. Así que el proyecto de ley lo que prohibía era que los contratos a término fijo se pudieran prorrogar más allá de 4 años. Y en cuanto a los contratos por obra o labor, se introducía la obligación de detallar de forma clara la obra o la labor que se iba a realizar, y al contrario, el contrato se entendía como un contrato indefinido desde el inicio. Otro cambio importante que pretendió esta reforma fue la contratación de aprendices del SENA mediante un contrato laboral. Y actualmente las empresas que tienen la obligación de contratar este tipo de aprendices, que son empresas que tengan más de 15 empleados, le pagan a los aprendices el 75% del salario mínimo, y la reforma pretendió modificar esa remuneración para que a los aprendices se les pagara un salario mínimo completo. Otra modificación fue aumentar los montos por indemnización por despido sin justa causa. Actualmente, cuando un empleador despide sin justa causa a un empleado que tiene un contrato a término fijo o por obra o labor, la indemnización corresponde al valor de los salarios correspondientes al tiempo que falta para cumplir el plazo de contrato. Y en todo caso, esa indemnización no puede ser inferior a 15 días de trabajo. El cambio puntual estuvo en esos 15 días porque la reforma lo que pretendió es decir, ya el trabajador contrato a término fijo no se le puede pagar una indemnización que sea inferior a 15 días de trabajo, sino a 45 días de trabajo.
Ahora, frente al cambio en los contratos a término indefinido, la indemnización por despido sin justa causa actualmente se paga de la siguiente manera. Para los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos, si a este tipo de trabajador se le despide sin justa causa, se le tienen que pagar 30 días de trabajo cuando el trabajador laboró menos de un año. Y si el trabajador laboró más de un año, se le paga el equivalente a 20 días de salario por cada año que laboró en la empresa. Esa es la forma como actualmente se calcula la indemnización. El cambio que propuso esta reforma fue pagar una indemnización de acuerdo con la antigüedad del trabajador. Es decir, si un trabajador laboró menos de un año, ya no se le pagarían 30 días, sino 45 días de salario si el trabajador ha sido despedido injustamente. Si el trabajador laboró entre un año y menos de 5 años, la indemnización correspondería a 45 días de salario por el primer año y a partir del segundo año se le pagarían 20 días de salario por cada año laborado. Para aquellos que trabajaron más de 5 años en la empresa y menos de 10 años, se les pagaría una indemnización que equivale a 45 días de salario por el primer año y a partir del segundo año la indemnización sería 30 días de salario por cada año laborado. Y si trabajó más de 10 años, igualmente indemnización por el primer año a 45 días de salario y a partir del segundo se le tendría que pagar 60 días de salario por cada año laborado. O sea, estos son algunos de los cambios principales que yo quería que ustedes conocieran porque finalmente son los que han causado más debate porque representan un costo finalmente para el empleador. Pero también existen otras modificaciones como por ejemplo se quiso implementar un auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte para los trabajadores que trabajen desde sus casas. Se establecía la posibilidad para que los trabajadores pudieran acordar con los empleadores la implementación de una jornada flexible que les permitiera a los trabajadores que tienen responsabilidades de cuidado de niños, de adultos mayores o de adultos dependientes ejercer ese cuidado de esas personas sin dejar de cumplir las obligaciones laborales. Este tipo de normas a mí me parecen bastante interesantes porque sin ser impositivas, porque la norma no era impositiva o obligatoria, sí abre la posibilidad para que se empiece a crear una cultura laboral diferente en donde se le permite al trabajador tener un equilibrio entre la vida personal y profesional. Y la verdad es que está demostrado que ese equilibrio trae mayor productividad porque una persona que tenga una vida personal más tranquila, pues finalmente es una persona más productiva. Ahora bien, hablemos de la parte jugosa de este video y es que esta reforma fue archivada o tumbada por 8 congresistas quienes afirmaron tener pruebas de que la aprobación de esta reforma iba a implicar la pérdida de 450,000 empleos. Esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800,000 empleos en el país. ¿De dónde salió esa cifra? Pues esta cifra es el resultado de una simple regla de 3 hecha por 6 economistas. Esta cifra se consignó en un documento realizado por esos 6 economistas en donde predijeron que el impacto que podría tener esta reforma en la pérdida formal de empleo era de 450,000. Sin embargo, en este documento no se hace un análisis riguroso del contexto económico actual ni de las variables que deben ser tenidos en cuenta para este tipo de estudios, sino lo que hacen estos economistas es tomar unos resultados de otros estudios anteriores que analizaron el impacto positivo que tuvo otra reforma tributaria en el 2012 que redujo algunos costos laborales en el 13.5%, en el impacto positivo en la formalización del empleo e hicieron una simple regla de 3 con esas cifras y el resultado lo consignaron en este estudio que se cita actualmente. Esto es un error metodológico suficientemente grave e importante, sin contar que existen otros errores importantes en la metodología que utilizaron estos economistas que impiden que esta cifra pueda tenerse como verdadera. Esto no lo digo yo, esto lo dice una doctora en estadística y profesora de la Universidad Nacional, quien analizó el documento. Ella hizo un video en YouTube y los invitaría a que si ustedes quieren conocer por qué este documento no es confiable, pues vayan a ver el video de la doctora Han-Wen San. Después de ver el video de ella, me atreví a leer el documento completo y yo no soy economista, pero puedo afirmar que esta cifra de 450,000
empleos que supuestamente se perderían, es una cifra completamente inventada. Este es un estudio que no tiene la rigurosidad que tiene que tener este tipo de estudios, en donde se está analizando el impacto que pueda tener una reforma en la economía. Y es muy lamentable que economistas con tantos estudios, que ocupan puestos tan importantes en el Banco de la República, se atrevan a publicar este tipo de estudios que contienen cifras inventadas y finalmente terminaron moldeando el debate de la reforma, porque esta cifra sacada de este estudio se citó como que si fuera una cifra exacta, cierta, y eso no es cierto. De hecho, algunos políticos siguieron el ejemplo de estos economistas y se inventaron sus propias cifras del desempleo que causaría la aprobación de esta reforma laboral. Miren, yo sé las dificultades que puede tener crear empresa en este país. Hay muchas complejidades legales, por ejemplo, que generan que todo sea muy difícil. Pero yo creo que también tenemos que tener la capacidad y la seriedad de reconocer que una empresa no contrata más empleados porque le cueste menos. Una panadería no contrata el doble de personal porque los costos laborales se le redujeron en un 50%. De hecho, el contratar a un empleado que no se necesita, pues es un gasto, es un simple gasto. Cuando una empresa contrata más empleados, es decir, genera más empleo, pues cuando la demanda de su producto o de su servicio crece y requiere producir más, es decir, cuando los empleados son necesarios para suplir la demanda que la empresa está teniendo en la oferta de sus bienes y servicios. Así que la cantidad de empleados no depende de su costo, sino pues de la necesidad de cada empresa. Así que bueno, para terminar, yo les tengo que confesar que yo soy gran partidaria de que se realice esta consulta, porque yo soy una gran partidaria de los mecanismos de participación ciudadana. De hecho, el primer video que yo hice para este canal fue sobre los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que los ciudadanos no deberíamos dejar que pues, los políticos tomen todas las decisiones. Me parece que querer participar en las decisiones que nos afectan a todos, tanto positivamente como negativamente, pues es suficiente para pedir que este tipo de mecanismos se utilicen más. También creo yo que sirve como un mecanismo de presión frente a los políticos de este país para cuando no están tomando las decisiones que deben tomar. Entonces, ¿esos mecanismos implican mucha responsabilidad? Sí, implican mucha responsabilidad porque implican que los ciudadanos tenemos que estudiar y tenemos que conocer el contenido de lo que se está sometiendo a votación. Por eso este tipo de videos, para que ustedes se puedan capacitar, para que ustedes puedan conocer. Si tienen alguna pregunta sobre la reforma, por favor déjenmela en los comentarios, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. En la descripción de este video les voy a dejar un par de videos de la doctora Han-Wen San, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ella es una doctora en estadística que analizó el estudio que se citó para archivar esta reforma, que predecía que se iban a perder 450,000 empleos, y también hace un análisis de una encuesta que realizó el partido Mira y que fue citada como un estudio técnico, que realmente no es un estudio técnico, sino que era pues un mero sondeo que hasta estuvo mal hecho. Así que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, déjenmela en los comentarios y también cuéntenme cómo votarían ustedes en una posible consulta popular. Nos vemos en un próximo video.